que no podía entrar. A ver, vamos a continuar. Pues nos habíamos quedado aquí. Entonces esto es en competencia perfecta, donde existe una relación, eh, bueno, que estamos poniendo, bueno, aquí hemos hecho también la curva de costes, ¿no? Los costos. Los costos son diferentes de los precios. Los costos ya tienen que ver con la parte de la producción, ¿no? Cuánto nos cuesta producir un bien, van a haber costos fijos, costos variables, ¿no? Y van a haber costos también marginales por producir algo adicional. Entonces, por ejemplo, el costo marginal, si ustedes acá se dan cuenta, es mayor en la primera vez, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce pan, por ejemplo, en el caso de una panadería, eh, obviamente que vas a considerar todos los gastos que has tenido eh, a considerar, ¿no? En este caso vas a considerar la variación del costo total sobre la cantidad, ¿no? Entonces, y, perdón, claro, exacto, el costo total sobre la cantidad, porque va a ser el costo mayor. Pero cuando va ampliando ya la producción, el producir un pan más, ya no vas a tener que comprar un horno, ya no vas a tener que comprar, eh, contratar otro personal de repente, ¿no? Hasta que de repente llega un punto donde crezca mucho tu panadería y tengas que comprar, ¿no? Pero digamos que en el corto plazo, estos serían los costos marginales. En el largo plazo, ya es cuando se mueven otras variables, ¿no? Puedes cambiar los equipos, puedes aumentar el número de trabajadores, el número de panaderías, de repente te expandes, son otro tipo de variables que van a moverse, ¿no? Para tu producción. Pero en el corto plazo, que es donde se está observando esto, se está viendo para esta variación de cantidad. Continuamos. Y como les decía, cuando se empieza a una empresa en competencia perfecta, también tenemos que observar los beneficios, que viene a ser dado por los ingresos menos los costos. ¿Qué son los ingresos? Es los precios por la cantidad. En este caso, por ejemplo, para P prima, eh, para P en una cantidad Q. Toda esta área más líneas abajo es el beneficio. Pero, ese sí, perdón, el ingreso, pero eso se le tiene que quitar los costos, ¿no? Y los costos, acá estamos considerando los costos medios totales, que es el costo total entre la cantidad, ¿no? Entonces, el costo medio total para este punto, para esta cantidad, el beneficio, aquí va a ser para esta cantidad y para este precio, va a ser la área en azul. Y va a ser un beneficio positivo, ¿no? ¿Por qué es un beneficio positivo? Porque el costo marginal es mucho mayor al costo medio. Sería negativo si estuviera por debajo, ¿no? Que no se cubran los costos. Entonces, cuando está por encima, cuando se cubran, digamos que para este punto, si por ejemplo yo he producido esta cantidad Q a este precio y grafico mis costos, ya sea el costo medio y el costo marginal, ¿no? Voy a ver si tengo un beneficio. Y ese beneficio tiene que ser positivo, ¿no? Beneficios positivos o extraordinarios, cuando el precio es mayor que el costo marginal. Perdón, el costo medio, disculpe. En competencia perfecta, usualmente se dice que el precio tiende al costo marginal. Bien. Pero en este caso hay un beneficio positivo, entonces el precio es mayor al costo medio total. Acá existe un beneficio positivo. En monopolio, cuando les mencionaba monopolio, decíamos que no existe la curva de la oferta, ¿no? Entonces, no hay un precio, no hay un precio por monopolio. O sí existe un precio por monopolio. No, se tiene que fijar un precio.
¿no? Entonces aquí participa el Estado, a través del ente regulador, en un monopolio para que este único productor no ponga el precio, un precio arbitrario, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué va a considerar el monopolista o el que ofrece para ofrecer un precio? ¿No? Lo que lo beneficie, ¿no? Lo que maximice, lo que, cuando su beneficio sea máximo, ¿no? Entonces va a considerar también eh, la misma ecuación, que es beneficios, ingresos menos costos totales. Entonces el ingreso, ya vemos que es ingreso total es la cantidad, el precio por la cantidad, ¿no? Y el ingreso promedio está dado por el ingreso total entre la cantidad, que es el ingreso promedio. Y aquí va a haber como, va a estar dado el ingreso marginal, porque digamos que acá existe la variación del ingreso sobre la variación de la cantidad. ¿Cómo va a variar el ingreso respecto a la cantidad? Si, cuando existe monopolio, no es que la demanda va a tomar necesariamente un precio, ¿no? No existe esta competencia perfecta, entonces va a haber un ingreso marginal que él va a recibir, ¿no? Que va a ser la variación de su ingreso sobre la cantidad. Entonces, como toman los monopolios sus decisiones de producción y precios a través de ingresos de monopolio, ¿no? Que van a ingresar y maximizar sus beneficios. También hay que considerar el costo del monopolio para el bienestar social, si afecta o no al consumidor. Y también está la parte de la discriminación de precios, porque, por ejemplo, eh, para la parte de distribución, no es lo mismo venderle a alguien en Lima como venderle electricidad a alguien en provincia. Se hace esa discriminación de los precios, teniendo en cuenta factores, por ejemplo. O cuando venden boletos de avión, ¿no? Por ejemplo, o pasajes. Hay precios para adultos, precios para estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces va a haber una discriminación de precios. También lo vamos a observar en el monopolio. Entonces, aquí los beneficios basados por los ingresos menos los costos, ya hemos visto que maximizar es derivar, entonces va a haber acá se tiene que al final va a ser ingresos marginales, va a ser igual al costo marginal, ¿no? En ese momento va a existir el beneficio máximo para la empresa en monopolio. Entonces, dado que el precio del monopolista se encuentra por encima del costo marginal, origina un espacio entre la disposición a pagar del consumidor, o sea, lo que estamos dispuestos a pagar, y los costos de producción. Y esto origina que se venda menos en el óptimo social, cantidad que se vendería en competencia perfecta. Entonces, hay una ineficiencia del monopolio. Es decir, que no es el caso, pero por ejemplo, puede darse el caso que la demanda, por ejemplo, ¿no? Y los costos sean que sean elevados y la empresa monopolista se beneficie de forma que afecta al consumidor, elevando el precio a través de un precio de monopolio muy alto a una cantidad. Entonces, precio por cantidad, ese beneficio es mucho mayor. Si tú le restas los costos que él está declarando, es un beneficio que de repente es muy alto. Entonces, aquí tenemos eh, la demanda del producto, el ingreso marginal, perdón, el ingreso marginal que se tiene de monopolista, el costo marginal, acá están sus costos medios totales. La curva de demanda muestra el precio consistente con dicha cantidad y la intersección de las curvas de costo e ingreso marginal determina la maximización de beneficios del monopolista. Aquí. Eso sería lo ideal. Vamos a ver un ejemplo, porque de repente aquí es un poco complicado las curvas cuando es monopolio, pero vamos a ver un ejemplo.
Entonces tenemos la cantidad, precio y el costo total. Entonces, esta es la cantidad y he puesto estos números. También he puesto estos precios y estos costos, ¿no? Para que salgan curvas. Esto puede estar en función, pueden ser funciones, que yo he puesto, en este caso, números. Entonces, de acuerdo a lo que ya sé de la teoría, yo sé que el ingreso es precio por cantidad. Entonces tengo la curva de ingreso. El costo medio, yo sé que es el costo total entre la cantidad. Y el costo marginal, yo sé que el costo marginal es la variación del costo total entre la variación de la cantidad. O sea, lo que me cuesta producir una variación, una cantidad adicional. Y aquí tengo el costo marginal. Y el ingreso marginal está dado por la diferencia entre ingreso entre cantidad. Entonces tengo ya mis ecuaciones y tengo mis curvas. A ver, este es un monopolista que tiene esta cantidad, este precio y estos costos. Entonces yo he calculado el ingreso que va a percibir, sus costos medios, su costo marginal y el ingreso marginal que recibiría, ¿no? Solamente teniendo estos datos que me ha dado mi problema. Si el monopolista decide cobrar un precio único, ¿cuál sería ese precio? Entonces, ¿cuándo se va a hacer el beneficio máximo? Cuando el costo marginal sea igual al el ingreso marginal. ¿Y eso cuando se da? Cuando sea igual a 6 y en ese caso el precio sería 8. Entonces el precio para este monopolista, para que tenga un ingreso, un beneficio máximo, sería 8. ¿Cuánto tendría que producir? 3, ¿no? Todo está en esta línea. ¿Cuáles serían sus beneficios? ¿No? Beneficio es ingreso total menos costo total. 24 menos 16. ¿Ya? Entonces, esto es lo que consideramos, ¿no? Que el ingreso marginal es igual al costo marginal y maximizamos beneficios. Esto es lo que debería hacer una empresa monopolista. ¿Cuál va a ser su beneficio aquí? Cuando vemos las curvas, hemos graficado acá la curva marginal, esta es la curva de, acá está el ingreso marginal, esta es la demanda, este es el ingreso marginal, acá está el costo marginal y este es el costo medio. Entonces, nosotros observamos que el beneficio está dado aquí. Cuando precio por cantidad, cuando se encuentra el máximo, ¿no? Cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Donde se crucen, ahí se encuentra. Y si yo le resto los costos medios, esto vendría a ser el beneficio total, ¿no? Es un área. Entonces, como ejemplo, está dado, pero es el caso de un monopolio. ¿Qué hace el regulador? Porque esto es lo que debería calcular, en teoría, una empresa. Sin embargo, este beneficio que él obtiene, ese beneficio puede afectar al consumidor, ¿no? Entonces, debería haber afecta al beneficio social. Entonces, aquí, lo que hace el regulador, cómo va a calcular el costo marginal por ejemplo, en el caso de la transmisión. Mm, por ejemplo, cuando hacen la fijación de tarifas, y los INARMIN, él calcula un costo marginal de la operación, considerando los costos, las tecnologías, etcétera, ¿no? Las cantidades de demanda, los precios, las ofertas, tiene los costos. Entonces, él va a hacer una simulación del costo marginal, los costos, y todos los costos, y va a tratar de considerar un máximo beneficio, ¿no? Y ahí ingresa ya la regulación, la teoría de los precios y la teoría económica para hacer que esta empresa monopolista produzca un poco más y su beneficio sea justo, ¿no? Que el beneficio sea el adecuado para él. Entonces, eso es lo que trata de hacer la empresa reguladora. En algún momento, ¿cuál es la tarea del regulador cuando hay monopolios? Que ingrese a regular y que
busque la eficiencia, que digamos que se dé la eficiencia que no dé cualquier precio, la empresa monopolista. También podría no hacer nada y dejarlo que se haga, que haga un precio, que él maximice sus beneficios y que haya un precio, ¿no? Por ejemplo, para un bien dado, ¿no? Pero, por ejemplo, el regulador puede poner un precio máximo. Existen varios instrumentos o varios métodos para que el regulador, este, digamos, dé las señales para que la empresa monopolista sea eficiente, ¿no? Y se beneficie también el consumidor. Bueno, este era el ejemplo. No es muy complicado, en verdad. Bueno, esto puede ser, sí, pueden ser funciones, ecuaciones, pero para casos prácticos son números normales. Vamos a seguir en la presentación. Ya. Entonces acá hay un precio del monopolio, el precio B y el costo marginal, ¿no? Y si el precio monopolio está por encima del costo marginal, ese es un beneficio que está teniendo, ¿no? Que está teniendo el monopolista. Ahora, la regulación, ¿qué se pregunta? ¿Qué se plantea? No me lo esa pregunta. ¿Qué referente debo considerar? ¿Es el costo marginal? ¿Costo medio? ¿Qué se busca con los precios? Optimizar, competencia, distribución, incentivos para que exista competencia. ¿Qué debo de hacer, no? Entonces, yo consigo un precio óptimo, que no haya subsidio, que sí exista subsidio. Debe ser justo, debe ser sostenible. Entonces, ¿qué debe usar? ¿Qué debe hacer en un monopolio? ¿Qué debe usar? Liberalizar, subastas, empresas públicas, empresa estatal dominante. Entonces, todas esas cosas, esas cuestiones se pregunta el regulador, ¿no? Y tiene que utilizar ciertos instrumentos para participar. Entonces, en la ley de concesiones está dada la normativa para que el regulador haga un cálculo de la tarifa en barra, ¿no? Y ¿cómo hace ese cálculo? Para energía, él va a calcular un precio para la energía en hora punta y en fuera de punta, va a calcular los promedios de los costos variables de generación para la demanda, y esto implica proyectar el crecimiento de la demanda, condiciones hidrológicas, el costo de los combustibles, y los precios son diferentes en cada barra del sistema por efecto de las pérdidas, ¿no? Obviamente que va a usar uninominalmente y después lo va a trasladar a otras barras a través de factores de pérdida. En el caso de la potencia, hay un precio por potencia. ¿Cómo se calcula? Sobre la base del valor nuevo de reemplazo y los costos de operación y mantenimiento estándar de la unidad teórica punta y su conexión al sistema interconectado. Con una vida útil de 20-30 años para pagar, bueno, la infraestructura en generación y transmisión. Asimismo, los precios de potencia son distintos también para cada barra por efectos de la transmisión. Hay un precio por potencia y por energía. Y la transmisión, bueno, se calculan sobre la base de valor nuevo de reemplazo, coste de operación y mantenimiento, y se considera una vida útil de 30 años, ¿no? Se consideran anualidades, etc. La distribución. Las tarifas de distribución son conocidas como el valor agregado de distribución, se calculan sobre la base del valor nuevo de reemplazo también, el costo de operación y mantenimiento estándar de una red de distribución económicamente adaptada, considerando una vida útil de 30 años, la predistribución estándar y los costos eficientes de la comercialización. En el caso de la energía, por ejemplo, ¿qué se consideran, no? Los costos fijos y los costos variables de las diferentes tecnologías, en este caso para el largo plazo, ¿no? Y también se considera para qué, estos son los precios, bueno, perdón, son los costos, ¿no? Por cada tecnología, y la de abajo es la curva de la demanda, ¿no? Ordenada por megavatios y la duración, ¿no? Esta relación de esta curva que es la tecnología para abastecer
la demanda de un año, ¿no? Este es en el largo plazo. Cuando la demanda es inelástica, o cuando se enfrenta a un precio fijo, por lo que la curva de carga-duración es fija, esta curva se utiliza para encontrar la combinación óptima de tecnologías de generación. En este tipo de mercado, digamos, para encontrar la tecnología óptima, se utiliza esto, ¿no? El diagrama de carga y los costos de dichas tecnologías, ¿no? Para un sistema regulado, ¿no? En el que el precio y la curva de duración carga suelen ser fijos, pero sigue siendo útil para comprender ciertos aspectos de los mercados competitivos, ¿no? Si esto es a largo plazo, igual se entiende que sirve también para el corto plazo. Se asume que los costos fijos y variables describen adecuadamente a los generadores, ¿no? Por ejemplo, para el caso de hidráulicas, ¿no? Habrá canon agua, un costo variable casi menor, los costos son menores. En este caso de carbón, hay un valor de $11.42 el megavatio hora, un costo variable menor. Es una turbogás que tiene un costo fijo menor al del carbón, pero un costo variable alto, ¿no? En este caso. Y así diferentes tecnologías, por ejemplo, en este caso para cierta cantidad, ¿no? Eh, Variación de megavatios, por ejemplo, para hora punta, será adecuado tener una turbogás. Para aquí lo puede cubrir el carbón. Ahora viene el mercado de electricidad. Eh, en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a revisar o a entrar en más detalle en el mercado mayorista de electricidad. No vamos a revisar el mercado minorista que se encuentra en distribución, ¿no? De cómo el distribuidor consigue sus clientes libres o sus clientes regulados. Esa es parte del mercado minorista. El mercado mayorista es el que vamos a situarnos donde existe la competencia. Ya hemos visto las normas técnicas, el marco legal, y también hemos visto cómo se está comportando la oferta, la demanda, los costos que se inducen, los beneficios que deben obtener las empresas en competencia perfecta, ¿no? En este caso se han dado las leyes, la normativa, para que en la actividad de generación se dé la competencia. Y en ese sentido se ha creado el mercado de corto plazo y se encuentra detallado dentro de la Ley de Concesiones Eléctricas en el capítulo 3, en el artículo 11, como ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, ¿qué dice la Ley de Concesiones sobre el mercado de corto plazo? No se hacen... la Ley de Concesiones Eléctricas no habla sobre el largo plazo, sino sobre el mercado de corto plazo, ¿no? Donde digamos que algunas variables son fijas, ¿no? Y en este caso, hay costos fijos y costos variables que varían en el tiempo, pero en el corto plazo, ¿no? Menores en el corto plazo, no como en el largo plazo, que digamos que tiene otro tipo de análisis. Entonces, ¿qué dice la ley de concesiones? Dice que puede participar en el mercado de corto plazo los generadores, las distribuidoras para atender a sus usuarios libres y los grandes usuarios libres con las condiciones establecidas en el reglamento. ¿A qué reglamento hace referencia? Referencia al reglamento del mercado de corto plazo. Esto se dio en la ley de concesiones, creo que fue hace tiempo. El reglamento ha sido en el 2018. O sea, la regulación toma su tiempo. Antes de eso, solamente se daba entre generadores, ¿no? Todo estaba para generadores. La compra y la venta de energía en el mercado de corto plazo se efectúa en función a los costos marginales de corto plazo nodales, ¿no? La compra y la venta de la energía se realizan en ciertas barras. Los retiros de potencia que se efectúan en el mercado de corto plazo, que coincidan con la máxima demanda del periodo mensual, están sujetos al pago de la capacidad, de acuerdo establecido con el reglamento. Entonces, acá dice que tú puedes comprar y vender energía de acuerdo a los precios que dan por el despacho, que son los costos marginales, ¿no? De corto plazo. Y la potencia, ¿cómo se va a pagar?
cuando vas a pagarlo en el día de máxima demanda con los retiros que se efectúen ese día. Y que justo ese día de máxima demanda que el juez va a verificar qué día es, a qué hora es, y justo cuándo va a ser el consumo de tu potencia, ahí se va a hacer un cálculo para pagar la capacidad, ¿no? En ese periodo del mes. Los generadores, distribuidores y grandes usuarios, en caso de que fuera necesario, deberán constituir fideicomisos u otras garantías de realización inmediata como respaldo de los retiros de capacidad y energía que se efectúen en el mercado de corto plazo, de tal manera que se garantice el pago oportuno en dicho mercado. Aquí, ¿qué sucede? Los generadores, dice, ¿no? También deben constituir, bueno, bueno, el reglamento dice otra cosa. Los generadores no han constituido fideicomisos y otras garantías porque se entendió en el momento de que hicieron el reglamento de que ellos garantizaban o respaldaban su despacho con sus centrales, ¿no? Entonces, sin embargo, se hizo la aclaración de que si existía el incumplimiento de pago por parte de un generador en cierta cantidad de veces, creo que a la segunda incumplimiento de pago declarado por una empresa, estas empresas tendrían que constituir fideicomiso o una garantía, una carta fianza, y que debería ser este depósito para poder seguir participando en el mercado de corto plazo, ¿no? Sería yo a calcular y así van a participar. Entonces, los generadores sí constituyen fideicomisos y garantías siempre y cuando hayan incumplido, ¿no? Hayan tenido un proceso de incumplimiento de pago y que alguna empresa haya declarado el incumplimiento. Si de no ser el caso todos han pagado, no todas las empresas tienen ese, digamos que los generadores, ¿no? Los generadores, no todos los generadores tienen fideicomiso. Ahora, los distribuidores y grandes usuarios libres, como no son, eh, digamos, vendedores, son compradores, ¿no? No son como los vendedores que tienen las dos figuras, ¿no? Comprar y vender. Los distribuidores solamente compran, entonces, para garantizar esa compra y que, digamos, paguen, ¿no? Constituyen un fideicomiso o una garantía, una carta fianza al banco, firman un contrato y fideicomiso con el COES, ¿no? De que van a pagar, ¿no? De que van a depositar cierta cantidad. El COES calcula un monto que considera 3 meses de pago por un pago supuesto de lo que podría realizar en 3 meses, ¿no? Entonces hace el cálculo de un monto, esto más o menos es para que tú garantices tus retiros durante 3 meses, ¿no? Entonces, lo depositas en el banco y es como un seguro. Y ese monto se va a actualizar si los costos cambian o si tu consumo cambia. Pero digamos que ese dinero va a permanecer en el fideicomiso, ¿no? Entonces, ahí los distribuidores, sus grandes usuarios, van a variar su consumo, van a declarar su retiro en las liquidaciones mes a mes, ¿no? Y le harán sus pagos a las diferentes empresas que hayan despachado durante el mes de acuerdo a los informes de liquidación, ¿no? Entonces ellos participan, pero a través de algunos requerimientos. Para el caso de grandes usuarios se solicita que ellos tengan la posibilidad de desconexión, ¿no? Que den señales al COES para ser desconectados si es que tuvieran algún incumplimiento o algún retiro no autorizado. Es lo que dice el reglamento. En el procedimiento 2 del COES se dan mucho más detalles acerca de las condiciones para ser participantes de mercado de corto plazo. Entonces, ahí se dan, digamos, los procesos, qué pasa si tú incumples, cuándo se va a ejecutar tu garantía, etcétera. A quiénes te tiene que rendir cuentas, etcétera. En el procedimiento número 2. Y el procedimiento de garantías es el procedimiento 46.
¿no? Entonces, esos dos procedimientos rigen más que nada para los nuevos participantes, ¿no? A los que quieren ingresar, y también para participantes generadores que hayan incumplido y tengan que obligatoriamente constituir, constituir garantías, ¿no? Entonces también aquí en la ley también se indica que el reglamento va a establecer, ¿no?, el funcionamiento, organización del mercado, y existen los procedimientos hace 2 años que ya, poco más de 2 años que ya está en funcionamiento. El primer cliente libre que participó en usuario libre fue Minera Cerro Verde, y ha tenido tiempos en que ha, ha consumido, otros periodos que no, porque mucho dependía de los costos del sistema, y cabe indicar que él solamente, o los generadores y los distribuidores, pueden participar, de acuerdo a lo que dice el reglamento, por un 10% de la máxima demanda de los últimos 12 meses, o sea, por una pequeña cantidad. Y ya algunas empresas consideran en sus contratos el tener un consumo que puedan constituir en el mercado del COES, ¿no? Solamente grandes usuarios, ¿no? No todas las empresas. Algunas empresas consideran eso. Cerro Verde, por ejemplo. También hay reglas para la liquidación de las operaciones de las transferencias, realizadas en el mercado de corto plazo. En ese aspecto, las liquidaciones se realizan en base a los procedimientos técnicos del COES, procedimiento número PR30 para las liquidaciones de potencia, procedimiento 10 sobre las liquidaciones de energía, y también procedimientos 21 y 22 sobre la regulación. El procedimiento 10 también habla sobre la asignación de los servicios complementarios, ¿no? Entonces ahí están las reglas para realizar las transferencias, ¿no? Los requisitos, las condiciones que deben considerarse, qué datos, qué información que se pide, en qué plazos, ¿no? Y si no dan información también, ¿no? También cabe indicar que si las empresas que pertenecen al COE son las que dan la información, ya sea de entregas, retiros, los costos marginales ya es un sumo impropio del COE, que ellos ya tienen ese dato. Sin embargo, se pide información de entregas, retiros, algunos costos u otra información que se requiera. También hay empresas que hacen retiros sin contrato, ¿no? ¿Y quiénes declaran estos retiros que no tienen contrato? Algún generador, ¿no? ¿Y qué pasa con estas empresas que tienen retiros sin contrato? Ha sido el caso, por ejemplo, de Doerran, que se encontraba en liquidación, algunas mineras que también se fueron algunas empresas que se encuentran en liquidación, que ya no funcionan, pero aún siguen teniendo un consumo. Y no es que la minera esté funcionando, sino que hay un poblado ahí que está consumiendo, ¿no? Que está cerca de una mina, siempre hay un campamento, una población, y está conectada a la red. Entonces, ellos no tienen, y como eran parte de la mina pagaba ese consumo, ¿no? Sin embargo, al la mina darse a la quiebra o no tener ya un contrato, todo esto se considera un consumo que no tiene contrato. ¿Por qué la distribuidora no les corta? No, la distribuidora no puede restringirles el suministro, por lo que ellos nos han comentado. Han comentado que no pueden cortarle el suministro, ¿no? Ellos tampoco no tienen injerencia para el COES, pero para fines de liquidación sí existe la figura del retiro sin contrato. Y esta demanda se prorratea entre todos los generadores, como una demanda, con un costo en dicha barra, y se va a repartir para que sea para que esta empresa o este consumo realice los pagos, que al final es muy difícil que se realicen, ¿no? Eso es algo que se han quejado muchas empresas, ¿no? Que no deberían existir los retiros sin contrato, ¿no? Porque en verdad es un desbalance dentro del mercado. A ver, tengo unas consultas aquí. Ah, ya, sí. Sí existe una regla, pues, en el procedimiento número 10, y quienes los tienen que declarar.
lo que tienen que declarar, los responsables de declarar los retiros sin contrato es algún generador, ¿no? Digamos que los generadores son los que nos usualmente entregan la información de los consumos, de las entregas y de los retiros. Por ejemplo, si está dentro de su zona o si tiene alguna información, algún medidor, etcétera, informa al COE sobre la existencia de ese retiro. Es fiscalizado por el COE, fiscalizado por el SONER, que declaren esos retiros, no, no, porque todos los retiros son declarativos. ¿Quién lo asume? Lo asumen todos los generadores en función se prorratea en función a los factores de proporción, que es un cálculo que realiza el COES, que son unos factores que se realizan en función al despacho anual. Existe un factor, por ejemplo, el que consume más tiene mayor participación va a asumir mucho más, ¿no? de ese monto que tiene que ser pagado, ¿no? Que participa ahí dentro de las liquidaciones. Cuando veamos las liquidaciones lo vamos a ver con un poco más de detalle. Bueno, hasta aquí alguna pregunta sobre el mercado de corto plazo, digamos así, en líneas generales. Sí. Franklin tenía la mano alzada. Adelante, Sí. Franklin. Sí, Lisbeth, tengo una duda y no sé si lo explicas más adelante. ¿Hay algún mercado a largo plazo? ¿Es eso un PPA entre generador y gran consumidor, donde se pacta un precio por megawatt hora, un PPA? ¿Es eso un mercado a largo plazo? Porque se habla de un mercado a corto plazo. ¿Y cuál es la diferencia con el mercado spot? ¿O es lo mismo? Ya. En el mercado de electricidad, al tener el privado la libre elección de inversión, entonces él prevé el invertir, ¿no? Como no es un mercado que está siendo, por lo menos el de largo plazo, siendo regulado, ¿no? Que no está siendo visto por el Estado o por el ministerio, no participa, no influye en esas decisiones. Entonces, ¿cuándo se dan estas medidas de largo plazo? ¿O quién las puede tomar? Las puede tomar el ministerio o las puede tomar Ocinermin. Ocinermin tomó una medida de inversión o, digamos, de cubrir la demanda de las distribuidoras en el 2006, por ejemplo, tomando el largo plazo. Considerando el consumo de las empresas distribuidoras en plazos de entre los 10 y 20 años, ¿no? Para estos consumos largos. Y entonces, para esas demandas, las empresas ofertaron y consideraron también la construcción de centrales. Entonces, pero no es algo que libremente se haga, ¿no? O sea, la única forma en la que puede una empresa participar en un mercado de largo plazo es cuando lo esté dando, por ejemplo, el Ocinermin a través de licitaciones de largo plazo, o por ejemplo, de repente proinversión, indica que se tiene que construir centrales, o, o de repente dentro de la política energética se observa que se requiere, por ejemplo, generación, ¿no? Pero digamos que es un nivel más macro y como que no está, y siempre se le dice, ¿no? Que el gobierno debería ver para que se pueda invertir, ¿no? Dar señales, pero las señales se dan en el corto plazo, no en el largo plazo. O sea, el COES da señales de corto plazo, también hace estudios para largo plazo, pero el que siempre está previendo el crecimiento del sector, o si se está cubriendo con, por ejemplo, en este caso, con generación eficiente, es el ministerio, el ente regulador. El juez puede dar opinión, pero tampoco puede intervenir. Pero digamos que sobre eso, sobre una política, ya se puede dar, por ejemplo, vamos a promover una licitación, vamos a promover que haya gas, etcétera, ¿no? O que por ejemplo, ¿no? Chile, que lo ha hecho, y a otros países, por ejemplo, vemos que necesitamos más generación, entonces, o más innovación, ¿no? Vamos a hacer campañas a favor del hidrógeno, investiguemos el litio,
etcétera, ¿no? Demos más renovables. Entonces son señales políticas para la inversión. No es que el Libre también participa a través de iniciativas, pero sin embargo el que tiene la política para apoyar la inversión es el Estado. Entonces, para el largo plazo es parte de una política. Para el corto plazo se ve en el COES, que las liquidaciones son señales de corto plazo para que despachen. Las empresas privadas también, ¿no? Ellos también tienen, ellos saben sus costos, ellos saben cómo se está comportando el mercado, tienen información de largo plazo también. Entonces ellos están viendo si les conviene o no invertir, ¿no? Pero esa es una decisión que es de libre, ¿no? De libre, parte de la libre competencia. No sé si a eso te referías. Sí, entiendo entonces que se refiere a contratos de largo plazo, principalmente utilizando el modelo de inversión de Estado, como comentabas, o licitaciones para algún tipo de tecnología y garantizar o abastecer una demanda dada, principalmente la del gran público, no la de los grandes usuarios o usuarios libres. Ya ellos harán sus licitaciones para firmar PPAs con privados, pero difiere de lo que es el Estado, con intereses particulares. Sí, por ejemplo. Sí, continúa. Continúa. La otra consulta que tenía era el mercado de corto plazo frente al mercado spot. ¿Es lo mismo? ¿Son cosas distintas? Es lo mismo. Vale, ok. Y es ahí donde lo que pasa que en Chile y en otros países ese mercado spot o ese mercado se usa el ejemplo de la piscina. O sea, hay empresas que no tienen cerrada toda su generación, no tienen contratos firmados con PPA, o algunas otras que deciden vender a ese mercado porque la tarifa en ciertos bloques horarios te puede beneficiar. En ese sentido, Percy hizo una consulta también, y tú estabas intentando contestarla. La duda que tengo es si ese mercado sin contrato se da en Perú o no, porque no existe la norma. Ya. A ver, para terminar la idea con la pregunta anterior, también, por ejemplo, se da el caso que el Estado diga para, digamos, incrementar la oferta, perdón, de subastas, como la parte de las renovables, ¿no? O sea, el Estado él tiene potestad en las políticas a largo plazo, ¿no? El Estado o también los consumidores a través de las distribuidoras, pero se basan, son apoyados por el ente regulador para tener las licitaciones, no y se abastezca el suministro. Ahora, sobre el mercado de corto plazo, va a considerar, también se le llama considerar, por ejemplo, el mercado de energía del spot más los servicios complementarios. Es algo que también se menciona acá en Perú, considera, ¿no? El abastecimiento de energía y el pago también de los servicios, un mercado de los costos de los servicios complementarios, que también lo vamos a ver más adelante. Pero sí, el mercado de corto plazo es un símil con el spot, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, para lo que es el COE, o el COE es lo que es el administrador, hace una liquidación mensual, ¿no? Por ejemplo, para el día de hoy, terminando el día, ¿no? O sea, o el día de ayer, por ejemplo, hubieron costos marginales de cada media hora, que es o cada 15 minutos, que es el tiempo el tiempo de mercado que nosotros obtenemos, los precios que se dan cada 15 minutos del día, y se tienen toda la información de todo el mes de cada 15 minutos, y también se considera la información de cada 15 minutos de entregas y retiros para hacer las liquidaciones, ¿no? Esas van a ser nuestras curvas de nuestra información de precios, ¿no? De costos. Y a eso se hace referencia a lo que nosotros hacemos en el mercado de corto plazo que tenemos, ¿no? Nosotros hacemos una liquidación considerando los costos que se dan producto del despacho, no ponemos contratos ni precios ofertados,
en ese momento, el momento que salieron los costos marginales, no se observan contratos. Ya se cubren en las liquidaciones los contratos. En las liquidaciones se están cubriendo ya esta energía, de quién era, a quién le pertenecía, quién está comprando, quién ha vendido, quién ha despachado esta energía en esta barra en este periodo de tiempo, o quién ha comprado energía en dicha barra en este periodo de tiempo. Entonces va a haber un ingreso y un retiro, ¿no? Un ingreso que va a estar dado por el costo marginal, por la inyección. Un retiro que va a estar dado por el costo marginal y el consumo o la demanda en dicha barra. Entonces esa diferencia va a dar una valorización y se va a agregar la renta de las congestiones, etcétera, ¿no? Pero eso, digamos que los contratos, entre comillas, o la declaración de retiros, ya se considera en la liquidación, ¿no? A diferencia de otros mercados. Cuando están declarando esos retiros o esas inyecciones, porque el juez no tiene acceso a esa información, podríamos tomar las mediciones, pero no sabemos si hay un contrato o no en dicha barra. Entonces pedimos información a los generadores o la información a los que están retirando. En este caso, los que declaran usualmente son los generadores que compran y venden, y también ellos van a declarar los retiros sin contrato, ¿no? Y ese consumo también va a ser liquidado al costo marginal, ¿no? Entonces, eso va a ser como un retiro al costo marginal que se va a prorratear entre todos los generadores. Y al final, digamos que es parte del balance. ¿Qué pasa si alguien no declara un retiro sin contrato? Se va a las pérdidas del sistema. O sea, entregas y retiros no necesariamente van a ser la diferencia entre entregas y retiros en energía no necesariamente van a dar cero. Van a haber unas pérdidas que van a estar ahí que ya no se consideran dentro de las liquidaciones, ¿no? Pero sí va a haber un saldo por las transferencias, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, cuando hagamos las liquidaciones, pero digamos para que lo tengan en claro, así como se hace en Perú, ¿no? En otros países es al revés. En otros países es, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Toman todos los contratos, toda la oferta y tratan de calzarlo y después, en base a esos despachos ya que se han hecho con los contratos, recién hacen la operación, ¿no? Al revés. Hacen una casación primero de ofertas y después hacen el despacho. Y si en tiempo real hubo una variación, ya bueno, se hacen correcciones, ¿no? Hay un mercado de ajustes, etcétera. Entonces ahí hay, por ejemplo, mercado del día anterior, intradiario, y así en diversos periodos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay, digamos que, otro tipo de sistema de despacho o de operación en otros mercados, ¿no? Que también lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, quedo hasta aquí, porque creo que ya estamos pasados de la hora. Y Sí, en la hay próxima una clase consulta. hablamos como de... Sí, Percy, creo que levantó la mano, tenía unas inquietudes. Percy. Sí, todavía se puede preguntar, Lisbeth. sí, Sí, mira, un cliente libre, por ejemplo, supongamos que sea una minera y, bueno, no sé, tiene generación, pero su demanda de esta minera X, no sé, es, ponte 50 megas, ¿no? Y tiene un contrato con una generadora de 20. Esos 30 que le faltan, ¿lo puede comprar al spot? O sea, puede participar en el mercado de corto plazo. ¿Y cuánto es el límite que puede retirar, ¿no? Supongamos que no sea 50, sea 100, ¿no? Pero solamente él, digamos, tiene una planta de 20 y todo el delta, ¿lo puede comprar al spot? ¿Es posible eso? ¿O hay un límite, hay una regla, en algún procedimiento técnico que de repente limita eso? sí. Es el reglamento de mercado mayorista y el procedimiento número 2 para la participación de este gran usuario. Primeramente tiene que ser un gran usuario, ¿no? Y un gran usuario tiene un límite de consumo. No sé si esa minera estaría dentro de ese requisito, primer requisito, que sea un gran usuario. Imaginemos que del consumo de 50,
y tú mencionas que él ya está cubierto con 20 o la mitad, no sé, esté cubierto por contratado cierta cantidad. Pero el consumo total, la máxima demanda de los 12 últimos meses, imaginemos que sea 51, ¿no? El 10% de 51, o sea, digamos que 5, creo, 5 megavatios, él podría comprar en el COES. El 10%. El 10%, o sea, el 10% de todo su consumo, imaginemos que sea el máximo 50, ¿no? Ese porcentaje de 10%, eso podría comprar en el COES. Y el resto debería estar contratado. O sea, es una pequeña cantidad. O sea, ahorita lo que yo tengo conocimiento del próximo clase, de repente damos el reglamento para que tengamos un poco más claro, pero es solamente un pequeño porcentaje de la máxima demanda en este caso, el gran usuario o el distribuidor, ¿no? Entonces, y aparte tienes que tener un equipo de desconectado o mandar señales al COES para que lo desconecte, ¿no? Entonces tiene que ver, y si tienes centro de control también, tienes que tener centro de control. Entonces, usualmente las empresas grandes o mineras como Cerro Verde, o sea, no tienen mucho problema, ¿no? Y tienen bastante conocimiento del sector. Pero centrales o empresas pequeñas, de verdad que es mucho trabajo administrativo y de equipamiento estar dentro del COES. Sí, porque es más, esa empresa tiene que facturarle a 60 empresas generadoras sobre ese consumo de ese mes. Aparte hay un gasto administrativo. A mí me ha pasado, por ejemplo, que una central pequeñita y quiso estar en el COES pequeñita. Y realmente que no le salió a cuenta, porque su inyección era pequeña, su ingreso era pequeño, y a veces consumía porque tenía clientes, o a veces tenía que cobrar por su pequeño ingreso, porque mi cliente creo que tenía que cobrar y tenía que estar pasándole factura a todos los generadores, y a veces algunos no le pagaban, entonces al final se terminó por retirar. Se retiró del COES, y el problema es cuando existen recálculos de algunos meses pasados, eso también existen recálculos de las liquidaciones por alguna actualización, por algún recurso, por algo legal que se tiene que volver a actualizar, etc. Entonces se hacían recálculos de esas liquidaciones y se tenían que hacer nueva cantidad, nuevas matrices de pago. Entonces esta empresa decía, ay, voy a tener que otra vez, yo ya no estoy dentro del código, voy a tener que pagar otra vez a estas empresas, que en verdad no le salía cuenta, ¿no? Entonces, para que una empresa esté dentro del COES en el mercado de corto plazo debe tener una capacidad administrativa y una capacidad también técnica, ¿no? Para ser partícipe de esto. Pero sí, ¿no? O sea, pero no es que no sea posible, ¿no? Pero digamos que también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, no sé si ha considerado tu pregunta, pero más preguntas para la siguiente clase. Ya también los dejo porque es un poco tarde. Ok, muchas gracias. Ok, gracias. Hasta luego, buenas noches. Cuídense. Luego. Gracias, ingeniera. Muy bueno.